Hola una vez más hermanos católicos, les habla de nuevo su servidor y ahora, creo que llegó el momento de aclarar de manera sustentada un tema intencionalmente tergiversado por los protestantes, me refiero al pecado contra el Espíritu Santo que consiste en insultar a Cristo llamando a su esposa como ramera, me refiero al tema controversial de la ramera de Babilonia, al cual los anticatólicos, creyentes protestantes y no creyentes, aluden, es la Iglesia, con el fin de mancharla para desautorizarla y sentirse ellos justificados para seguir relativizando la verdad. Por la duración del video, les recomiendo se tomen su tiempo puesto que quise aclarar hasta el último detalle de este tema y traté, aunque no lo crean, de resumir en todo lo posible las referencias bíblicas, dejando solo las más imprescindibles para entender este tema. Comencemos pues con el video. Lo que nos dicen los protestantes. Muchas veces hemos escuchado de parte de ellos acusar a la Iglesia de ser la famosa ramera de la que se habla en Apocalipsis, ellos aluden a que la Iglesia se prostituyó y corrompió con Constantino, dejando de lado la promesa que el mismo Cristo hizo a su Iglesia. Como mencioné, creo que esto es un insulto al Espíritu Santo, puesto que llamar prostituta a la esposa de alguien es insultar a ese alguien, en este caso a Cristo mismo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5, 23, 25. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo tenía un muro grande y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 9, 14. En cuanto al tema de la ramera de Babilonia a la cual citan mucho los protestantes basándose en semejanzas ridículas, por ejemplo. Si se viste el Papa de rojo o de morado, entonces es la prueba de que la Iglesia es la ramera, o si se da la mano con algún mandatario de alguna nación, se prostituye con esa nación, etc. Pues bien, ahora pasaré a hacer un estudio serio y resumido, aunque no lo crean, sobre este tema, el cual tengo la plena certeza de que los protestantes, al menos los más doctos, saben, se miente al decir que es la Iglesia católica, y no la ciudad de Jerusalén al ser transgresora del pacto de Dios. Además, cosa imposible que sea la Iglesia católica, puesto que a la ramera se le atribuyen, en el momento que se escribió el Apocalipsis, el siglo I, muchas cosas hechas por muchas generaciones, puesto que la Iglesia recién estaba empezando a existir y sabiendo que Juan habló de que todo lo descrito iba a suceder pronto, en la época que se escribió, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1, 3. Además, otro detalle importante que debemos tener en cuenta es que, lo que escribe Juan es respectivo al tiempo en el que se refiere, me explico, lo que habla en el Apocalipsis en pasado es de algo que sucedió antes de que lo escribiera, antes del siglo I, lo que habla en presente es contemporáneo y lo que habla en futuro es para después del siglo I, veamos. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1, 19. Cuando se habla en el Apocalipsis de la ramera, se habla siempre, en presente, o, en pasado, lo único que se habla de ella en futuro, incluso, en futuro cercano a, esa época, al siglo I, es el que será destruida. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17, 16. A continuación detallaré las características que identifican bíblicamente a la ramera de Babilonia y no sacando retazos bíblicos y asociando semejanzas infundadas fuera de contexto para señalar a la Iglesia católica como hoy en día todo el mundo hace. Antes de entrar en detalles, veamos que lo que se narra en el Apocalipsis y en los profetas, es simplemente la consecuencia acepta que cayó sobre el antiguo pacto al desviarse del camino de Dios, veamos. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, hasta que seas destruido por cuanto no obedecisteis a la voz del Señor tu Dios. Así como Dios se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Dios en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Dios te esparcirá por todos los pueblos. Deuteronomio 28, 58, 66.
Empecemos entonces con las características de la ramera a la luz de la Biblia. 1. Tiene nombres de blasfemia. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17, 3. Juan describe, en tiempo presente, en el siglo I, haciendo una parodia despectiva de Jerusalén, haciendo referencia a que la ramera tiene escrita nombres de blasfemia. Sabemos que la blasfemia es la ofensa a Dios, y lo contrario de ella es la santidad. Veamos que en la Biblia, el pueblo de Israel estaba caracterizado por tener escrito sobre sus ministros en las mitras que usaba: santidad a Dios. Veamos. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Dios, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Éxodo 28, 36, 37. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Dios. Éxodo 39, 30. Es lógico pensar que quien tuvo escrito una vez sobre de ella nombre de santidad a Dios, al haberse prostituido varias veces con otros pueblos y dioses, se caracterice por tener escrito lo contrario de lo que tenía antes escrito habiéndolo mancillado. Pasemos a lo siguiente. 2. Tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Notemos nuevamente, que Juan habla en presente, en el siglo I. Habla de que esa mujer es la gran ciudad, como se le conoce también, tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Además notemos que ahora ya no existen reyes salvo algunos muy pocos casos. Veamos que desde el Antiguo Testamento se hacía referencia a esta misma ramera, quien es pues, Jerusalén. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Nahum 3, 4, Jeremías 51, 7. Entonces les dirás: así ha dicho Dios. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Dice Dios: no perdonaré, ni tendré piedad. Jeremías 13, 13, 14. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Habacuc 2, 8, 12. Vemos que son los últimos profetas antes de la venida de Cristo quienes hablan de Jerusalén, la que está ya condenada por sus infracciones e infidelidades, y que las palabras de Cristo, que luego veremos, y de Juan, no hacen más que relatar y confirmar las consecuencias que caen sobre Jerusalén por transgredir el pacto. Sigamos. 3. Se viste de lino, púrpura y escarlata y piedras preciosas. Guay, guay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 18, 16. Veamos en el Antiguo Testamento que este pueblo era el que se caracterizaba por ello. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Éxodo 28, 15, 21. Éxodo 28, 5, 8, 4. La ramera porta y bebe de la copa del furor. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Veamos primero que es Jerusalén a quien se le atribuye beber de esa copa. Nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Dios. Jeremías 8, 14, Jeremías 9, 15. Y que todo aquel que bebiera de esa copa iba a compartir la condenación de ella. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Dios vendrá hasta ti. Habacuc 2, 16. Y que además, según Jeremías, acerca de Jerusalén, dice para invitarlos a regresar a su camino, diciendo de parte de Dios, lo que ella misma hace. Tal y como cite en el pasaje de Jeremías. Es decir, que Jerusalén sabía lo que estaba haciendo al hacer beber a las naciones de esa copa y a sus mismos descendientes. Por eso, Jeremías dice que Dios no tendrá piedad de ellos. Prosigamos. 5. Se prostituyó a Babilonia. El término
ramera de Babilonia, hace, por sentido común, referencia a Babilonia, al pueblo que se prostituyó a Babilonia olvidando el camino que había prometido a Dios por medio de su pacto. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: Póngate Dios como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Lo cual yo sé y testifico, dice Dios. Jeremías 29, 22, 23, 1 Crónicas 9, 1, 2. Además, Ezequiel nos narra la situación de Jerusalén y da explicación del porqué de estas consecuencias. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto, podrá escapar? Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Ezequiel 17, 12, 20. Puesto que tal y como cite en Deuteronomio, habían consecuencias sobre ellos por violar el pacto, cosa que Ezequiel sabía y ratifica en lo que dice. 6. Está sentada sobre aguas. Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, 1. Veamos la referencia que nos da la Biblia acerca de la ciudad donde hay muchas aguas. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Isaías 48, 1. Contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros. Jeremías 51, 12, 14. Incluso, veamos que desde sus inicios, Dios prometió dar esas tierras con abundancia de aguas. En aquel día hizo Dios un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18. Todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Deuteronomio 11, 24. 7. Estaba en tierra de comercio. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18, 23. Apocalipsis 18, 3. Lo que nos dice la escritura es que Jerusalén, al prostituirse a Babilonia, se asimiló a ella y se hizo también poderosa en comercio. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Ezequiel 17, 4. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Los de la casa de Togarma, los hijos de Dedán, traficaban contigo. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos. Con perlas, púrpura, vestidos bordados. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Ezequiel 27, 12, 18. Ezequiel 27, 33, 34. 8. Se siente segura de ser inquebrantable. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Apocalipsis 18, 7. Veamos lo que nos dice Isaías sobre este detalle. Dijiste: para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Porque te confiaste en tu maldad, y dijiste en tu corazón: yo, y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal y destrucción. Isaías 47, 7, 11. Sofonías 2, 15, 9. Tiene en sus manos la sangre de profetas y santos. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. Apocalipsis 16, 6. Apocalipsis 19, 2. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 6. Estos dos pasajes de justos asesinados, habla de los profetas enviados por Dios en el antiguo pacto para persuadir a Jerusalén que cambie, y a los enviados por Jesús después de su ascensión a los cielos.
Debido a que son muy extensas las referencias desde el Antiguo Testamento acerca de las persecuciones de Jerusalén a los profetas enviados por Dios, pondré las referencias en el Nuevo Testamento acerca de esta característica tan importante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. Lucas 13, 34, Mateo 23, 37. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 12. Aquí una brevísima referencia acerca de los profetas que fueron enviados antes de Jesús y fueron perseguidos. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas. Nehemías 9, 26, Nahum 3, 1, 3. Veamos estas palabras de Jesús acerca de estos dos grupos que fueron enviados y que fueron perseguidos por los transgresores. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mateo 23, 31, 34. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hechos 7, 52, 54. Incluso, como escribe Juan para ese tiempo, quienes pagaron por la sangre de los enviados por Dios fueron aquellos a quienes se les demandó, en esa generación, a los contemporáneos transgresores que violaron el pacto y sobre quienes cae el castigo de Dios. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande, de esta generación, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada, de esta generación. Lucas 11, 49, 51. Como vamos viendo hasta ahora, todo señala a Jerusalén. Prosigamos. 10. Ha fornicado con todas las naciones. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Apocalipsis 19, 2. Veamos lo que nos dicen los profetas sobre la ciudad que una vez fue la elegida del Señor, pero por culpa de sus desviaciones se volvió ramera ante sus ojos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. Isaías 1, 21. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus amantes con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre. Y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos. Y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Ezequiel 16, 37, 39, Jeremías 3, 1, 9. Tal y como nos dice el mismo Juan en Apocalipsis 17, 16, que será desnudada y aniquilada. Además, veamos cómo el profeta Nahum también explica el porqué de esta consecuencia funesta sobre Jerusalén. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Dios de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Nahum 3, 4, 7, 11. Estaba ebria. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Apocalipsis 17, 6. Aquí hay una doble significancia, puesto que, la ramera además de tener sobre sí la sangre de los profetas, estaba ebria también junto con esa sangre. Veamos. Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Nahum 1, 10. Les dirás, pues, así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Bebed, y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Jeremías 25, 27, Isaías 56, 12. Y vemos además que Jerusalén, en lugar de retractarse de su camino de perdición y autodestrucción, buscaba complacerse, hasta donde pueda, antes de que caiga sobre ella la destrucción. Y he aquí gozo y alegría, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Isaías 22, 13, 1 Corintios 15, 32, 12. Está condenada y plenamente advertida.
de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Porque en una hora vino tu juicio. Apocalipsis 18, 10. Como hemos visto, en Deuteronomio se especifica que el pueblo elegido hizo un pacto con Dios y que éste tenía, como en un contrato, cláusulas, las cuales acarreaban bienestar cuando se cumple y perjuicio cuando se rompe lo pactado, y todo lo que sobre la ramera sobrevino no fue más que las consecuencias que aceptaron recibir en caso violaran el pacto, cosa que fue así por siglos, pero Dios al ser un Dios fiel mandó más de una vez mensajeros, a los cuales eliminaron y persiguieron. Veamos primero las palabras de Jesús al saber la terrible consecuencia que le deparaba a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra. Lucas 19, 41, 44. Puesto que como dije, fueron las consecuencias de violar el pacto y estaban plenamente advertidos. Por tanto, así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Jeremías 35, 17, Oseas 7, 13. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Jeremías 2, 21, 22, Isaías 65, 12, 13. Es la ciudad donde fue crucificado Jesús. Y sus cadáveres, en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 8. La misma ciudad, que es conocida como la ramera, según vimos en el pasaje de Apocalipsis 17, 18. Sabemos que Jesús fue crucificado en Jerusalén y no en la Iglesia Católica, puesto que ni siquiera existía aún en ese momento, y decir que la ramera es la Iglesia Católica puede ser tres cosas: una ignorancia bíblica, una tremenda estupidez, o una tremenda maldad. Prosigamos. 14. La parábola dedicada a ellos. Por último, conociendo la parábola de los viñadores malvados, la cual se narra en el Evangelio, que pongo en video más no en texto, pero la podemos hallar en Marcos 12, del 1 al 9. Pero, debemos tener en cuenta que estos capítulos hablan de hechos consecutivos, puesto que, debemos notar que en el capítulo 11 de Marcos, ya que trabajaré con ese Evangelio, dice lo siguiente: volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Marcos 11, 27. Este suceso, que es un diálogo, empieza cuando Jesús llega a Jerusalén y se encuentra con sus habitantes, con los cuales tiene una conversación acerca de la autoridad que él tiene, y luego, empieza el capítulo 12, siguiendo con el mismo suceso, en el que cuenta la parábola de los viñadores malvados. Pues notemos que después de terminar de contarla a ellos, a los de Jerusalén, dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Marcos 12, 12. Incluso, como dato adicional, vemos en el paralelo que cuenta el Evangelio de Lucas, acerca de los de Jerusalén, lo siguiente: vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Lucas 20, 16. Es por esto que Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23, 37. Ellos sabían su situación de transgresión, y sentían miedo de las palabras de Jesús, puesto que la parábola termina con que, aquellos viñadores malvados, haciendo referencia a ellos, como bien entendieron, se les iba a exterminar y su pacto, su viña, se les iba a dar a otros, la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia. Espero que les haya servido este video. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook y ayúdenos a hacer crecer la misma dándole un clic en me gusta. Muchas bendiciones.